Tienen que saber nada, porque ustedes, esto no es de carrera, es pregrado, entonces tienen que saber cosas puntuales, diagnóstico y tratamiento, y la forma clínica, ¿no? Porque predominantemente lo que manda es la clínica, la evaluación clínica. Sabemos evaluar clínicamente, damos el diagnóstico y el tratamiento. ¿Ya? El único que está. Eso es lo máximo que van a bajar. ¿No van a venir acá en las primeras filas? ¿No? Ya, bueno, yo empiezo, ¿ya? Escuchen, el tema de hoy es rehabilitación y lesiones por trauma. El mismo nombre lo dice, ¿no? Son patologías en las cuales generalmente va a estar asociado a lo que es la ocupación o la profesión. ¿Ya? Entonces van a haber conceptos en los cuales van a estar regidos por algunas figuras. La terminología aquí empleada es por el sobreuso de los tejidos blandos, de acuerdo a las manos. Acá va a incluir también lesiones por trauma repetitivo, movimientos repetitivos. Como les dije, todo acá va a estar incluido, todo lo que son impuestos laborales, todo lo que incluya movimientos repetitivos por trauma o lesiones por trauma acumulativo, se va a involucrar acá en este tema, ¿no? De lesiones por trauma acumulativo. Entonces, estas lesiones van a ser originadas por exposición generalmente prolongada y repetida a la acción de la fuerza tanto externa, que va a interferir en la función de los músculos, ligamentos, todo el componente articular, tanto óseos, músculos, todo lo que sea tendones, vainas, nervios, todo. Porque recuerden que no solo es un componente, no solo la parte ósea va a trabajar, sino la parte ósea va a estar ligada ¿a qué? A la parte muscular, a la parte de las fascias, de los ligamentos, de los tendones, todo. Entonces, para esto tenemos factores de riesgo. Ahora, ¿qué condiciona esa lesión por trauma acumulativo? Un factor de riesgo es la excesiva fuerza que uno realiza. Cuando uno realiza el trabajo, la excesiva fuerza que pone a realizar esta actividad. El número elevado de repeticiones. Por ejemplo, un trabajador que está martillando. Aquí tiene que ver el número de repeticiones de la misma acción. Va a causar una lesión por trauma acumulativo. La postura incómoda, una postura inadecuada, por ejemplo, para los que van a cargar, o los que son los gondoleros, ¿no? Los que van y son los reponedores. Para poder coger un objeto pesado del piso, también tiene que tener unas posturas. Si las posturas son inadecuadas, van a causar una lesión. Y si esa maniobra lo hacen diario, y si lo hacen mensual y así anual, ese es el mecanismo por el cual ocasiona una lesión por trauma acumulativo. Entonces, como bien dice acá, ejercitación repetida, movimientos repetitivos. Aquí, más lo que va a influir son los cambios vasculares, por ejemplo, en los pacientes, o bueno, en los policías, ¿no? Los policías que tienen que estar en biprestación y ellos no se les permite que estén caminando de un lugar a otro. No, ellos, por ejemplo, si tienen que hacer sus guardias o si tienen que hacer, cuidar, por ejemplo, en la puerta, ¿no? de los bancos. Ustedes han visto que el policía siempre está parado, ¿no? No está alternando o descansando en un pie o en el otro pie, no, él está parado. Entonces, en esos pacientes vamos a ver problemas vasculares, insuficiencia venosa, y más si es un paciente obeso o con sobrepeso, ¿ya? Posiciones incorrectas como ya hemos visto, ¿no? Otro factor de riesgo son las vibraciones. ¿Han visto aquellos que trabajan haciendo las pistas, las veredas? ¿Qué tienen que hacer? Tienen que taladrar, ¿no es cierto? O los que colocan, no sé, pues los tornillos, están en constante movimiento con un equipo. ¿Qué es? Las vibraciones. Ese movimiento de vibración también va a repercutir en ellos, pero eso va a ser de determinadas zonas. Por ejemplo, si es zona de vibración y tiene que trabajar miembro superior como mano, hay patologías que están asociadas a estas lesiones, como por ejemplo, ¿cuál puede ser? Hernias. Túnel del carpo, ¿no es cierto? Túnel del carpo. ¿Ahí qué nervio se va a atrapar en el síndrome del túnel del carpo? El mediano, ¿no es cierto? Así cosas puntuales tienen que saber. El síndrome del túnel del carpo, ¿qué manifestaciones clínicas me va a dar? Parestesia, ¿no es cierto? Es algo así puntual. Eso vamos a ver ya más adelante. Y lo otro es factores no ocupacionales.
¿Cuáles serían los no ocupacionales? Los que están directamente relacionados a la edad, al sexo, al antecedente que tiene esta persona, ¿no? Como por ejemplo que sea diabético, que tenga gota, que tenga diabetes reumatoidea. Esos son los antecedentes personales que también van a influenciar en esa actividad de estos pacientes. Ahora aquí, por ejemplo, ven, realiza una fuerza y si esta fuerza es a repetición diaria y esto está acompañado de unas posturas inadecuadas y encima no hay el descanso reparador, entonces este conjunto, ¿no?, de manifestaciones que me presenta el paciente va dando un trastorno por trauma acumulativo y al último una lesión por trauma acumulativo. Tenemos otro concepto que es la disfunción osteomuscular relacionada al trabajo. Esta disfunción osteoarticular vendría a ser la consecuencia de una lesión por trauma acumulativo. Cuando hay una lesión, viene luego la disfunción osteomuscular. Esto vendría a ser el conjunto de dolencias que van a afectar la estructura musculotendinosa y neurovascular. ¿A qué nivel? A distintos niveles dependiendo de la ocupación que realiza el paciente. Como por ejemplo puede ser en la región vertebral. ¿En qué pacientes puede ser, por ejemplo, el problema cervical? ¿En qué pacientes son los que acuden? Oficina, secretario. Todos los que sean la parte administrativa, que tengan que estar tipeando, que tengan mala postura. Nosotros tenemos dos lordosis fisiológicas, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son? La lordosis, la de cervical y lumbar, ¿no es cierto? Entonces, los pacientes cuando están en una postura generalmente sentados y si el escritorio, la carpeta o el sillón en el cual se encuentran es inadecuado, van a perder esa lordosis fisiológica a nivel cervical. Si pierden la lordosis fisiológica a nivel cervical, los puntos de reparación, los puntos de apoyo van a cambiar y al cambiar van a contracturar toda la zona muscular, como por ejemplo esplendido del cuello, trapecios, escalenos, toda esa zona se va a contracturar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí, ¿no?, la columna vertebral en pacientes que están en la parte administrativa. ¿Quién más? En los miembros superiores, también, los que están con el teclado, ¿no es cierto? Otros miembros inferiores, como los que tienen que estar en bipedestación por largas horas prolongadas. Y los que están en relación, por ejemplo, con ambientes físicos, como por ejemplo están sometidos a aires muy fríos o en lugares muy calientes también. Entonces acá tenemos la topografía de acuerdo a la lesión por trauma acumulativo. Como pueden ver ahí, hay lesiones, pueden ser en cuello, ¿no?, columna cervical, hombros, muñeca, espalda baja, que generalmente es la mayor patología que predomina ahí, que son las lumbalgias, ¿no?, codo, mano, miembros inferiores, pies. Las lesiones por trauma acumulativo van a constituir, mencionan acá, la categoría de enfermedades laborales de crecimiento rápido, ¿sí? Y esta patología a su vez va a tener un costo realmente en el cual las empresas no van a querer tener trabajadores que les involucre tener pérdidas, ¿no?, sino al contrario, ganancias. Para esto hay médicos ocupacionales, ¿verdad? Esos médicos ocupacionales se van a encargar de que no hayan estas patologías. ¿Cómo? Previniendo. Lo único es la prevención. Si yo no prevengo tener esta enfermedad, mi consecuencia me va a costar ¿cuánto? 30.000 millones, ¿no? Esto involucra el trabajo, los gastos médicos con la pérdida laboral del obrero. Entonces, si han visto que el costo es demasiado, entonces, ¿para qué se van? Para la prevención. Por ejemplo, si este trabajador tiene, no sé, pues hace los movimientos repetitivos, puede realizarlos, pero que tiene que tener, tienen que haberle enseñado cómo realizar la maniobra, tienen que haberle enseñado cómo realizar la tarea. Si no saben cómo tener, por ejemplo, una postura adecuada, si yo estoy aquí parada, no puedo estar parada así, tengo que estar alternando. Lo ideal sería que yo tenga un banquito para poder pararme y no tener luego el problema de insuficiencia venosa o las lactancias, o si yo tengo algún antecedente de familia, tiendo, por ejemplo, a tener insuficiencia venosa. Pero si yo me cuido, uso mis medios, hago mis ejercicios, me controlo el peso y tengo una postura adecuada,
Entonces, esto lo voy a padecer, pero no ahora, sino a los 5, 10, 15 años, porque tengo la genética, ¿no? Pero para eso yo tengo que haberme educado cuál es la postura adecuada que tengo que tener para estar parada largas horas. Por ejemplo, en sala. Para sala hay algunos que tienen insuficiencia venosa. Entonces, ¿eso va a impedir que sea un cirujano? No, ¿no es cierto? Entonces, para eso, ¿qué tenemos que hacer? Hasta nosotros nos tenemos que educar. Las medias, el peso, la alimentación y el ejercicio. Si no va de la mano todo esto, lo más probable que padezca alguna enfermedad. Y al final el costo y beneficio no rinde, ¿no es cierto? Entonces tengo que cuidarme para yo poder ser productivo. Ya, entonces las evaluaciones, factores predisponentes. Acá dice, evaluar un puesto de trabajo suele requerir de la aplicación de varios métodos. Aquí, por ejemplo, ¿qué métodos voy a utilizar yo para evaluar ese puesto de trabajo? Dice, un puesto de trabajo pueden existir diversas tareas y en estas tareas pueden existir diversos factores de riesgos que van a estar presentes. Entonces, lo que se va a evaluar es la presencia del riesgo ergonómico. El método debe escogerse de acuerdo, en función del factor de riesgo que se desea evaluar. Como por ejemplo, si el nivel del factor de riesgo es levantamiento de carga, en una tarea es lo suficientemente elevado como para ocasionar un trastorno musculoesquelético. Entonces acá voy a ver qué método voy a utilizar o qué ecuación voy a utilizar para poder valorar ese riesgo de trabajo. Por ejemplo, aquí, ¿qué guía voy a utilizar para evaluar a este paciente? Entonces, si es un paciente que carga pues, equipos pesados o algo de peso, tengo que utilizar qué guía. ¿Con qué guía lo voy a evaluar? Pues con la guía de qué? Con la guía de levantamiento de carga, ¿no es cierto? Ahí hay una guía para cada. El médico ocupacional generalmente evalúa eso. El médico ocupacional lo que hace es coge una guía de acuerdo al riesgo laboral que tiene tal paciente, y de acuerdo a esa guía lo evalúa. Y de acuerdo a esa guía le da todos los factores que tiene para este riesgo, ¿no? Y educa de acuerdo a este riesgo que sale, si sale alto, medio, moderado. De acuerdo a esta guía me va a salir un resultado. Yo tengo ese resultado frente a ese paciente. Entonces le digo cómo va a mejorar para que no caiga una lesión por trauma acumulativo. ¿Entienden? ¿No? ¿Sí? Ahora, como ya les dije, ¿no? Hay factores predisponentes, que ya es lo personal, con lo que cada uno ya lleva ya, como pueden ser enfermedades reumáticas, infecciones, enfermedades metabólicas, generalmente son la diabetes y obesidad, y los estilos de vida. Entonces tenemos factores de riesgo, ¿no? Y esos factores de riesgo son fundamentalmente de origen laboral. Todas las lesiones por trauma acumulativo van a ser la mayoría, ¿no? De tipo laboral. Las causas residen principalmente en el diseño de los sistemas de trabajo, ¿sí? Y los aspectos físicos del trabajo, como por ejemplo, ¿cuál? Las cargas, las malas posturas, los movimientos repetitivos, las vibraciones corporales y los entornos tanto fríos o como calientes. Se van a los dos extremos. Entonces el entorno organizacional que tiene el factor de riesgo aquí va a ser el ritmo de trabajo, el trabajo repetitivo, los horarios, los sistemas retribuidos y la fatiga. Entonces cuando se juntan esos aspectos físicos con este entorno laboral, ahí es donde no hay un buen diseño. Tiene que haber un equilibrio entre ambos, como por ejemplo, yo puedo, no sé, la parte personal, los antecedentes patológicos, yo los puedo modificar que el paciente no tenga diabetes, es su carga, ¿no es cierto? Puedo hacer de que esta enfermedad se tarde un poco en aparecer, pero puedo prevenirla, sí, con la alimentación, con la nutrición, que controle muy bien el peso, ¿no es cierto? Puedo hacer una prevención. Acá, en la carga, por ejemplo, los aspectos físicos, los movimientos repetitivos, ¿eso puedo prevenir que el paciente no realice esos movimientos repetitivos? No, porque ese es su entorno laboral, ¿no es cierto? A eso se va a dedicar. Por ejemplo, los que hacen las pistas, los que asfaltan las pistas, para romper esa pista o levantar esa pista, ¿qué tienen que hacer? Taladrar. Tienen que taladrar, ¿no es cierto? Entonces yo no puedo prevenir que no haga esa actividad,
porque yo soy quien contrato al personal para que realice esa actividad. Si ellos no lo pueden hacer, entonces tengo que contratar a otros. Entonces, esa parte no puedo prevenir, pero sí puedo mejorar este ritmo, el ritmo de trabajo. No solo utilizo este horario para esa actividad, y si lo utilizo, tengo que darle las herramientas. Como ahora ya saben, ya toda la parte ocupacional y laboral ya está bien, ya tiene sus leyes, tiene sus normas, ¿no es cierto?, que tiene que utilizar sus guantes, sus cascos, el uniforme, y aparte de eso tiene que haber sido instruido en la parte de cómo va a coger, por ejemplo, el mango. No tiene que ser mucha presión ni rotación, sino hay lesión del mediano, ¿no?, lesión del cubital. Entonces tiene que haber una, antes de que el trabajador realice la actividad, tiene que haber habido una preparación antes de. Eso sí puedo modificar, pero no puedo modificar que el paciente no haga 8 horas esto. Y lo que se puede hacer es alternar las horas. 2 horas, lo que hacen es se rotan. Este paciente empieza a hacer la labor, luego el otro trabajador lo reemplaza y sigue haciendo, y así se rotan los trabajos laborales. Eso sí se puede modificar, y eso es lo que hacen ahora, para que no caiga una fatiga laboral. Ahora, acá tenemos las lesiones, generalmente se van a dividir en 3 etapas. Primero se da la acción en un tiempo, ¿no es cierto? Supongamos que está, a ver, ¿qué paciente puede ser? Ya, los reponedores, ya, los gondoleros. ¿Qué tienen que hacer los gondoleros? Ustedes han visto que hay abajo, en la mitad, al medio y arriba, ¿cierto? Entonces, para reponer en la parte de arriba, ¿qué es lo que hacen? ¿Ustedes se han percatado? Hay algunos sí que utilizan. Lo ideal es que utilicen, ¿qué es? ¿Una faja? No, fajas no sirven. ¿Qué utilizan? Miren. Banquito. Si por ejemplo el gondolero, ustedes han visto cuando van a Metro, WOM, ¿no es cierto? Ya. Tienen acá el dispensador, 1, 2, 3 y es acá, ¿no es cierto? Bueno, él es alto, pero igual. Coge algo del piso, imagínate que hay pues una caja del piso. Ya, una caja del piso. Por ejemplo, ¿tú coges así o ya sabías? Bueno, ya, usualmente, ¿qué es lo que hacen ellos? Sí, ¿Qué es lo que hacen? 90 grados. Como caja. Ya, esa postura, ¿no? Esa es una postura inadecuada. Y si lo hace de forma repetitiva, ahí hay un punto en el cual va a haber una lesión. Ahora, colócalo acá. Coge la caja del piso y colócalo acá. Colócalo acá. Ya, hazlo 5 veces. Ya, entonces este movimiento que está haciendo, 1 abajo estaba bien, ¿no es cierto? Pero el segundo 5 veces va a hacer esto. Imagínense, eso es una vez acá, pero ellos tienen que reponer todos los días, ¿no es cierto? Entonces hay lesiones por trauma acumulativo, hace esto varias veces. Cuando nosotros hacemos este movimiento sobre la cabeza, también hay una lesión de patología que es el síndrome doloroso, manito ¿cierto? Entonces, vamos a corregir la cara, agáchate, recoge algo del piso, ya. El acceso, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo uno debe de inclinarse? Como en las partidas, un pie adelante y un pie atrás. Claro. Así, y cuando va a cargar el peso ¿cómo lo va a hacer? ¿Así? No, tiene que pegar al cuerpo. A ver, pega tu cama. Le pegas y ¿ya? Y ese movimiento no lo debe de hacer. ¿Qué debes utilizar? Una escalera. Colocar una caja acá. Un banquito. Escalera. Escalera. Su cabeza. A ver, cuando no hagas ese movimiento, ¿qué tendrías que utilizar? Una escalera. Un banquito. Una silla. Un banco, ¿no es cierto? Un banco, como bien resalto, puede ser un banco, porque así llega acá. Si no es un banco, es una escalera, ¿no es cierto? Entonces, lo ideal que es hacer una escalera. Entonces, ven, por ejemplo, así es donde van y evalúan el puesto de trabajo. Ven, aquí ha hecho cuántos movimientos inadecuados. 1 si está bien, se agachó bien. El segundo, ¿qué es? El peso no lo tiene que alejar del cuerpo, lo tiene que pegar. Y otro, no puede haber ese movimiento repetitivo de levantar objetos pesados sobre la cabeza. Entonces, para eso, ¿qué utilizamos? Un banco. Una escalera. ¿No es cierto? Ya. Entonces, empezó así con esta molestia. Entonces, tenemos la acción, que es coger y reponer en el tiempo. Está la primera fase en la cual empieza la fatiga. Hay fatiga, pero no hay molestia ni dolor. ¿Cuándo el paciente acude al consultorio? Cuando hay dolor. ¿Ah? Cuando hay dolor.
cuando le duele. Si no le duele, ¿va? No. No, si no hay dolor, nadie acude al médico, ¿no es cierto? Ni en forma preventiva, nada. Entonces, tenemos la primera fase que es algo, ¿ven? La primera fase que es algo larga, ¿no es cierto? Empieza el periodo de la fatiga. Luego seguimos a la segunda fase, donde empieza ya la molestia, ¿no es cierto? Y empieza el dolor. Entonces, ahí es donde recién algunos acuden. Y si hay algunos que toman y se automedican, que generalmente es porque no tienen tiempo o no sé, N cosas. Generalmente es el tiempo, que no hay tiempo. Que entran muy temprano o salen muy tarde y salen cansados y al día siguiente tienen que levantarse temprano. Entonces, ¿qué es la segunda fase? Que es la molestia y el dolor. Y luego, la última fase, donde es la lesión, que generalmente en ese punto de segunda y tercera fase es donde acude el paciente, ¿no es cierto? Donde ya tiene la lesión ya. Entonces acá tenemos, la primera etapa se va a caracterizar ¿qué? Por la desaparición de estos síntomas durante el fin de semana. Por ejemplo, le duele durante, o bueno, no hay dolor, ¿no? Y si lo hay, molestia desaparece cuando no hace la actividad, que generalmente ¿cuándo es? Cuando está descansando, que es el fin de semana, o en su mes de vacaciones. No hay molestia en la primera etapa. La segunda etapa es de la aparición de los síntomas que se acortan durante la jornada. Se ve afectada la capacidad de trabajo, la sintomatología puede repetir en los periodos de descanso. Claro, es ahí donde recién empiezan las molestias. Y es ahí donde piden permiso o se van a chequear. Ahí en la segunda fase es donde empieza a verse afectada la parte laboral, porque se quejan, pues, ¿no? Y la tercera etapa es donde los síntomas ya persisten, aún en periodos de descanso, aún en periodos que el paciente ha tomado sus vacaciones para hacerse ver, y ahí es donde ya va a tener la lesión. Nosotros tenemos que evitar que llegue a esa tercera fase. Los síntomas que presenta el paciente: dolor, entumecimiento del miembro afectado, hormigueo, hinchazón, y hasta tener la pérdida de la función. Entonces, acá hay patologías y síndromes por sobreuso, como por ejemplo las senos sinoviales, las más conocidas. ¿Cuáles van a ser? De Kervain, ¿no es cierto? Acá el que es más conocido es la tendinitis de Kervain, ¿ya? La otra, la tendinitis nodular, esas son las que se registran de acuerdo al porcentaje de repeticiones, pero acá la que predomina en las patologías senosinoviales son las tendinitis de Kervain. También hay tendinitis de tensión orbital, síndrome compartimental del esfuerzo, pero aquí la que encabeza todo es la tendinitis de Kervain. En las neovasculares va a ser el túnel carpiano, el canal de Guyon y la neuropatía digital. Y en las vasculares va a ser síndrome del martillo y la isquemia digital. Esas son las que son menor porcentaje. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ver el diagnóstico, por qué mecanismo se produjo esta patología y en quiénes generalmente está relacionado esa patología. Por ejemplo, en la epicondilitis, que es generalmente llamada ¿qué? El codo del tenista, ¿no es cierto? Generalmente aquellos que juegan tenis, golf, frontón, tienen esa patología, ¿ya? ¿Y por qué mecanismo? Generalmente todos van a ser por repetitividad y sobreuso, ¿ya? ¿Y en quiénes van a repercutir o a qué ocupación está ligada? Generalmente son los trabajadores que ejecutan movimientos fuertes y repetitivos, como el movimiento de flexo-extensión, ¿no? Ellos están haciendo una flexo-extensión y ese movimiento lo realizan cada rato porque están jugando. Acá el síndrome del túnel del carpo, también por sobreuso y repetitividad. Y el síndrome del túnel del carpo está muy asociado a los pacientes que tienen que hacer actividades con la mano, como por ejemplo los que cortan el cabello, las que tejen, las que pintan, las que bordan. Toda actividad manual realiza un síndrome del túnel del carpo. Y también dentro de esta síndrome del túnel del carpo y de Kervain, por ejemplo, también es por mecanismo de sobreuso. Aquí, por ejemplo, en Kervain también se ven las madres primerizas, ¿ya? En las mamás primerizas, generalmente, ¿por qué? Porque ellos al momento de amamantar, ¿qué movimiento hacen? Que antes no han estado haciendo. ¿Qué hacen? Una flexión, ¿no es cierto? ¿De quién? De la niñez. Y generalmente en ellas es muy común que hagan eso. Luego ya hacen un síndrome carpal también por los movimientos que hacen. El otro es síndrome, el dedo del gatillo, el resorte, que también es por trauma acumulativo. Y esto aquí es
¿En quienes generalmente se ve el dedo de gatillo? En aquellos que utilizan para hacer presión palmar, ¿no? Aquellos que manejan moto, aquellos que están engrampando, aquellos que están digitando, cogiendo y haciendo ese movimiento de prensión. El dedo de gatillo. Ahora vamos a ver, por ejemplo, el epicondilitis, el codo tenista. ¿Qué va a haber acá? Una distensión, movimiento va a ser que la flexión extensión de codo, ¿no es cierto? Y generalmente puede ser lateral o medial. Medial y lateral. Y aquí, el paciente va, ¿por qué? Por dolor. Dolor y limitación funcional. Acá. ¿Y qué síntomas va a tener? Por ejemplo, dolor al sujetar o agarrar los objetos. Luego del dolor va a empezar la limitación funcional, por ejemplo, la falta de fuerza. Y esto luego va a generar que va a subir. Cuando no reciben tratamiento, en el momento que presentan las molestias, luego está bien baja a mano o bien sube a hombro y luego cervical. Entonces acá, la maniobra que pueden hacer para uno es tocarle el punto donde le duele, epicóndilo medial o lateral, ¿ya? Y el otro es la maniobra de la silla, que es el chair test. Entonces para esto es fácil. Entonces tienen que saber así, una patología, la maniobra, patología, por ejemplo, ¿no? Él viene porque juega frontón o tenis, entonces él viene porque le duele. Entonces los puntos en los cuales ustedes le preguntan, ¿no? ¿Qué actividad hace? ¿De cuándo le duele? Y qué va a narrar. Entonces uno dice, yo juego tenis. Y el dolor de aquí ha bajado, debe ser porque ya no es de un mes, 2 meses, sino probablemente ese no sea de mucho tiempo. Entonces me voy acá al epicóndilo, ¿no es cierto? En la parte medial del codo, que es este punto de acá. Presiona ese punto y tiene dolor, ya es una epicondilitis. Y presiona ese punto de acá, es epicondilitis, uno es medial y el otro es lateral, ahora de acuerdo al CIE-10. Ahora, para corroborar, le hacen ¿qué prueba? Chair test, ¿no? Desde la prueba. Entonces le decimos, ¿cómo tienes que levantar la silla? ¿Cuál es la maniobra? ¿Qué tiene que hacer? Una mano. Una maniobra. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Si pide el paciente que levante la silla y durante esta acción, ¿no? El brazo debe estar extendido y el antebrazo en pronación. Entonces tiene que cogerlo así. Levanta. Ya, claro, esta es muy pesada. En el momento que el paciente hace esto, tiene que estar el codo en extensión, la muñeca en flexión. Levanta esto y el paciente lo va a soltar porque ahí va a venir la radiación de la inserción donde se insertan, ¿no? Y ahí es donde va a ocasionar una molestia. Entonces levanta. Entonces ya saben, para epicondilitis, ¿qué test es? El de la silla. De chair test, ¿cierto? Va a ser, por ejemplo, Fallen acá en epicondilitis. No, no es justo que los que han venido a clase saquen la misma nota que nosotros. Todo va a venir de acá. Que va a ser así puntual. Para esto, ¿qué maniobra es y qué tratamiento? Si te pregunto, te puedes olvidar el chair test para epicondilitis. Doctora, ¿solamente sería ese si fuese medial o también en lateral? Medial y lateral. Ambos. Se les saca el punto y ahí es donde va a soltar. Ya. Soltando él nada más, ya. Y ahí es donde tienen que relacionarlo con tienen que ver la clínica también. ¿Por qué viene? ¿Y qué antecedentes tiene? Pero si se ha golpeado, ya no le voy a hacer la prueba de experto. Si hay algún antecedente de algún trauma, ya ahí cambia la historia. Si tiene antecedentes de algún trauma, contusión, hubo un accidente de tránsito, ahí sí ya cambia la clínica, ¿no? Ya, entonces, epicondilitis, esta prueba del chair test. Ahora, la tenosinovitis de Kervain. Aquí en Kervain, generalmente puede ser causada por sobreuso. ¿Qué movimiento se hace acá? De abducción reiterada del pulgar asociada a una desviación extensal. Entonces, ¿qué movimiento hacen? Eso, ¿no es cierto? ¿Qué actividad involucra que estén haciendo esto? Barman. Barman, que agitan, ¿no? ¿Y los del mercado qué hacen? Con el pollo, cuando van a trozar el pollo, ¿no hacen esto? Lo hacen con un machete, ¿no? Están haciendo esto de acá, esto de acá, esto de acá, ¿no es cierto? Están cortando. Entonces, de Kervain, ¿qué maniobra voy a hacer? Los hipertensos. ¿Qué maniobra? Miren, a todos abran su mano, abran la mano, metan el pulgar y ahora enrollen su pulgar.
Ya, y con su otra mano, con la otra mano que tiene que estar el brazo extendido, extiendan el brazo. Su pulgar está enrollado, ya, y con su otra mano hagan una flexión de muñeca. Flexiones, flexiones, flexiones. ¿Duele? Sí. Si duele, es Finkelstein positivo, que es una tenosinovitis ¿de quién? De Kerbein. ¿Ya? Entonces es el Finkelstein. Enrollen el dedo pulgar, le hace que metan, Me duele. hacen un movimiento, ¿no es cierto? Y ahí es donde genera el dolor. Si no hay dolor, no hay. Siento un tirón. Es el Finkelstein. Yo sentí algo por acá. Ya, el otro, el síndrome de Pfeiffer, ese es el más fácil, ¿no es cierto? Ahí, ¿qué molestia va a ver? Ustedes ya lo han dicho, parestesia. ¿Cómo se llama el de tenista? Parestesia. El de la silla, ¿no era? Acá, ¿qué hay? ¿Quién está atrapado acá? ¿Qué nervio? El El mediano. mediano. Y va a atender la molestia de las parestesias del recorrido del nervio mediano, ¿no es cierto? Los 3 primeros dedos. Y aquí, ¿qué signos vamos a hacer? La percusión. ¿Cuál? Fallen. ¿No? ¿Cuál es el fallen? Ya, para fallen tiene que ser sí, así, no pegado, no aquí, sino así. En horizontal, así. ¿Ya? Hay algunos pacientes que lo hacen así, ¿no? Ese es el fallen. ¿El otro cuál es? La percusión. Ese es el de flick. La percusión a nivel del canal por donde pasa el mediano, ¿no es cierto? ¿Ese no tiene nombre? ¿Y qué signo es ese? Flick. Ine, ¿no? Ah. Y el otro, Ah, tiene. el flick, ¿cuál es el flick? El de flick era. El flick es este. Cuando tienen esa molestia de las parestesias en las mañanas, cuando están haciendo un movimiento, no les da por hacer esto, ya, porque ahí se está atrapando el nervio. Entonces lo que hacen hace eso y libera un poco. Me acuerdo de la diapo, pero no me acuerdo nada de lo que dice la para diapo. síndrome del túnel carpo. Ya, el otro, el canal de Bouillon. El canal de Bouillon, ese va a ser debido a la compresión ya del nervio cubital, ¿no? Dentro de la palma de la mano. Entonces, este de acá, ¿qué molestias va a tener? Ya no va a ser los 3 primeros dedos, sino va a ser los últimos 2 dedos que quedan. Y generalmente el paciente va a sentir como un bultito. Va a decir, siento un bultito ahí, siento un bultito. Y ese generalmente es por los ciclistas, pasa, como tienen que hacer esto, manejan y tienen que hacer eso, motociclistas, los que manejan la bicicleta, tienen que hacer ese movimiento. Ahí generalmente está involucrado o esa pequeña tumoroción que se palpa va a estar en la base de los pisos del biciforme y el ganchoso. ¿Ya? Entonces, esta patología no es muy común, pero sí también se ve. ¿Ya? Se ven en esos pacientes que tienen que hacer la flexión y rotación de la muñeca. Flexión y rotación de la muñeca, como son los que manejan las bicicletas, los triciclos. ¿Qué es lo que sentías ahí? Una tumoración acá. ¿Ya? Y aquí la tendinitis del dedo en resorte. ¿El dedo en resorte en quién es la molestia? En los. Los que hacen esto, ¿no? Los que agarran. Ah, los que hacen y compresión. Los que están en actividad haciendo actividades con las manos. Por ejemplo, los que martillan, no sé, qué movimientos repetitivos causan. ¿Qué hacen? Por sobreuso generalmente. Y esto se siente. El paciente cuando hace, por ejemplo, en la consulta, a veces hasta incluso me dice, me duele acá en el dedo. Ustedes le palpan y sienten como un clic, 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 clic. Y el dedo se mueve en tiempo. Por ejemplo, mi flexión va en una, ¿no es cierto? Se flexiona y se extiende. El del paciente va a hacer clic, clic, clic. Así como la garrotera, han visto el Chavo del Ocho que se hace clac, 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 igualito. El dedo se va a hacer así, en tiempo. Después, pero cuando lo extiendo. Y para regresarlo, Ajá. se tiene que ayudar para extenderlo. Es un dedo en resorte. ¿Ya? Y estas también se asocian a algunas patologías reumáticas, los diabetes, en la artritis reumatoidea, en la gota. Ahora, aquí, ustedes ya han hecho agentes físicos, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Ya. Su Por articulación, ejemplo, su tendón. tengo a un
por ejemplo, en las endosopatías o en las lesiones de los nervios. ¿Qué terapia es ideal? Ultrasonido, ¿no es? ¿Ah? ¿Cuál? Otra. Ultrasonido. Láser, ¿no es cierto? Láser es... ¿De qué me sirve? ¿Qué efecto tiene el láser? Termo. ¿Ah? O sea, ¿Láser? caliente. Claro, es un calor así. Pero ¿qué efecto tiene? Analgésico, ¿no es cierto? Es un analgésico. Y el láser puede ser puntual, ¿no? Es como un cañoncito, o puede ser un láser barrido. Entonces, todas las patologías que tengan que ver con nervios, patología del carpiano, la patología, no sé, de tendinitis que no hay, una tenosinovitis flexora del segundo dedo, todo lo que involucre el láser es un muy buen analgésico y que va directo a las vainas. ¿Ya? Un láser puntual, láser barrido generalmente lo utilizamos en aquellas estructuras grandes, ¿no? Por ejemplo, una tendinitis rotuliana, ¿no? Del tendón anserino, en rodilla. Hay un láser barrido porque es una zona más grande. Pero aquí en patologías de mano utilizamos este láser entero, que va en el recorrido, por ejemplo, ponemos, ¿no? Láser puntual en el recorrido del nervio mediano. Láser puntual en la corredera, si es en hombro, en corredera bicipital. Láser puntual en el tendón del supraespinoso. ¿Ya? Ahí el láser puntual va muy bien. ¿Qué otro agente físico podremos utilizar en esa patología? Del miembro superior, por ejemplo, el mano. Hidroterapia, ¿no es cierto? El calor también es un buen agente, ¿no es cierto? Debajo del agua nosotros tenemos gravedad que vencer. Ninguno. Los movimientos, por ejemplo, aquí en este dedo, el gatillo, dedo en resorte, los movimientos debajo del agua van a aliviar al paciente en artritis, en osteoartrosis, osteoartritis. El agua va a ser un buen agente físico. Debajo del agua va a disociar mejor los movimientos y por el calor va a calmar la molestia. Entonces, en esta tendinosis, láser va muy bien. ¿Ustedes qué escogerían? ¿Una compresa caliente o hidroterapia para un síndrome del carpo? ¿Compresa caliente o hidroterapia? ¿Ah? ¿Cuál? Compresa caliente o hidroterapia. ¿Cuál? Hidroterapia. Hidroterapia. ¿Cómo se llama donde el tanquecito que va a ir para hidroterapia? ¿Ah? Whirlpool, ¿no es cierto? ¿Han visto todos el Whirlpool? ¿En los hospitales en que van tienen Whirlpool? ¿Tienen? Sí. ¿No tienen? Sí. ¿Saben cuál es el Whirlpool, no? Chiquito, ¿no? Es un tanquecito que sumerge el paciente en la mano y va a hacer movimientos debajo del agua. No acuerdo. Tengo sueño. No es fría, El celular es está caliente. 5, 4. Entonces acá le indicamos bien hidroterapia, que va a ir acompañado de láser, ¿no es cierto? Luego los masajes relajantes. 3:40. Los masajes relajantes para relajar la zona muscular, ¿ya? Y la propiocepción. Recuerden que la propiocepción es indicada en la mayoría va a ser en el RP, el común denominador, ¿ya? La propiocepción. ¿La propiocepción qué es? Es educar al movimiento. Por ejemplo, si yo tengo un síndrome del túnel del carpo, la propiocepción, ¿qué va a hacer? Me va a hacer los movimientos de extensión de muñeca, rotación, lateralización, la flexión, extensión de mi muñeca. Le va a educar el movimiento, le va a dar la propiocepción, le va a dar toda la información a mi mano. Ahora, ¿alguna pregunta hasta acá? Es lo más común, que es túnel del carpo, Kerr-Varin, yo y dedo inversor. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Nada? Ahora la patología del hombro, que también es otra común. Acá, tienen que saber los movimientos que realiza el hombro, ¿no es cierto? Ya saben, la abducción, flexión, extensión, abducción, rotación interna y externa. Acá también tenemos que saber maniobras. ¿Para qué? Maniobra positiva, tal patología. Maniobra negativa, se descarta esta patología. Por ejemplo, primero que se evalúa el paciente ectoscópicamente, ¿no es cierto? Desde que ingresa el paciente yo tengo que ver qué postura, qué posición antálgica tiene el paciente.
Uno, por ejemplo, si le duele el hombro y está con BBT, con camisa, con polo, con chompo, con casaca, ¿qué le voy a indicar al paciente? Que se desvista. Que se retire, ¿no es cierto?, las prendas solo de superior, que voy a revisar hombro, ¿no? Que se retire la camisa, la casaca, todo lo que tenga arriba. Ya. Y paso luego, después de haber hecho la anamnesis, ¿qué paso a hacer? Examen físico. El examen físico. Primero es la movilidad, ¿qué? Activa. Sí, va. Eso es traumatólogo. Es la movilidad activa. Le digo al paciente que realice buenos movimientos. ¿Qué movimientos le voy a pedir al paciente que realice? Abducción. ¿Qué movimiento es este? Extensión. ¿Ah? Extensión. Con dibujitos no es el examen, ¿no? ¿Qué movimiento es este? De Extensión. extensión de la acá, esta es flexión, Ah. flexión, extensión, y este Abducción. abducción, y este Flexión. No. rotación Rotación. Es externa, ¿no es cierto? Y este interna. rotación interna. Ya, entonces primero paso a que el paciente me realice todos los movimientos que tiene el hombro. ¿Ya? Una vez que yo he evaluado los Interna, movimientos que externa. tiene el hombro, coloco ahí a la movilidad activa los rangos articulares que tiene el movimiento de ese hombro. Y luego paso a corroborar si completa o no los rangos articulares. A veces completa, lo completo yo pasivamente con dolor, pero los completa. Por ejemplo, no es una capsulitis adhesiva ni un hombro congelado. El hombro congelado, por más que yo quiera que complete, no sé, la abducción o la flexión, ¿lo voy a completar? ¿En un hombro congelado voy a poder lograr los movimientos? No. ¿Y eso lo corroboro con qué movilidad? Es pasiva. Pasiva, ¿no es cierto? Le pido al paciente que levante, no levanta. Algunas veces no va a levantar, ¿por qué? Por el dolor. Pero yo al realizar la movilidad pasiva, voy a darme cuenta si solo es por dolor o por limitación funcional. ¿Ya? Entonces, ya. Luego paso a la movilidad pasiva. Y luego aplicando las maniobras. Por ejemplo, esa maniobra de André, ¿qué me va a hacer? ¿Qué me va a evaluar acá? Acá me va a evaluar ya un movimiento juntos. Rotación. Para que se acuerde, se le llama el test de rascado, ¿no? Se le dice al paciente que pase por la mano por la parte de atrás de la cabeza y que toque el hombro. ¿Qué movimiento es? Rotación externa. Rotación externa. Abducción y rotación externa, ¿no es cierto? Ahí estoy evaluando uno. Y el otro, Rotación interna. aduce el hombro y lo rota internamente, ¿no? Entonces, con esos dos movimientos, yo tocándome la espalda, acá, el omóplato, estoy evaluando esos dos movimientos, ¿no? De rotación y aducción. Y por acá arriba también estoy evaluando aducción y rotación. Abducción Si hace esto, entonces no hay limitación funcional para estos movimientos, ¿ya? Ahora con ustedes. El otro, la maniobra de yo. Acá la maniobra de yo, a ver, ya, entonces viene el paciente y se queja, me duele el hombro desde hace 3 meses. Ya, entonces yo para evaluar, va a haber una maniobra para evaluar cada músculo, ¿no? O al menos unos músculos aledaños. ¿Qué le decimos al paciente? Para la maniobra de yo, ¿qué evalúa? Vamos a evaluar el supraespinoso, ¿no es cierto? Le decimos al paciente que abduzca, abducción, ambos. Y luego ¿qué le decimos? Le decimos, abra los brazos y coloque el pulgar mirando hacia arriba, ¿ya? Fuerte, le decimos, fuerte, coloque fuerte porque yo voy a tratar de hacer el movimiento contralateral. Ya, acá, cuando hay una lesión de supraespinoso, por ejemplo, él está bien su supraespinoso. El movimiento cuando hay una lesión de supraespinoso, hago esto y baja. Lesión del supraespinoso. Tenemos que mandar a ver, ¿qué le pedimos? Ecografía. ¿Van a pedirle rayos X? No. ¿Qué le van a pedir? Eco. Ecografía. Después de la eco sale positivo. ¿Qué sigue? Resonancia. Resonancia magnética. Entonces, este de acá es para ver qué evalúa Empezar a babear.
supraespinoso, ¿no es cierto? Yo positivo, hay una patología supraespinoso. Puede ser una tendinosis, un desgarro parcial, desgarro completo, pero es el supraespinoso con yo, ¿ya? Ya, el otro, aquí, se le dice al paciente que realice, a ver, esa maniobra que estuvo el paciente, todos están mirando muy atentos al frente. Ven. Sí, tú. La primera que me diga yo, sí. Yo sabía eso. Ya, aquí esta maniobra es para un pinzamiento. Al final va a haber un cuadrito donde está el resumen. Para este tendón está el maniobra. Para este tendón está el maniobra. ¿Ya? Esta maniobra de Ángel Kennedy, ¿qué dice el paciente? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer el paciente? Dice, le coloca el brazo en flexión. Hay una flexión de 90 grados, ¿no es cierto? Entonces, acá, le hacemos 90 grados y luego ¿qué hace? Una rotación, ¿no es cierto? Y realiza una rotación interna. Ya, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer esto, ¿no es cierto? Entonces, el paciente yo le hago, primero coloco acá, la pico, le digo al paciente, a ver, levanta el brazo, ya, en 90 grados, y le levanto esto. ¿Y el paciente qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que hacer esto. Si el paciente, el momento que hace esto, yo lo bajo y el paciente sube. Tú subes y yo bajo. El momento que yo ofrezco acá una resistencia bloqueando el hombro, porque hay algunos que ¿cómo se llama? Que compensan. ¿Qué es compensar? Cuando me duele algo, ¿qué yo hago? Por ejemplo, le digo al paciente, levanta los brazos. A ver, compensa. Hacen esto. ¿No es cierto? Eso es compensar. Pero cuando yo bloqueo esto, ya no hay compensación, porque él solo va a levantar hasta donde puede. ¿No? Por ejemplo, le levanta el brazo y ella levanta el brazo porque no hay limitación. Entonces levanta, hace una flexión y luego hace una rotación interna. En el momento que hace una rotación interna, levanta todo el brazo, yo hacia arriba y yo hacia abajo. Entonces ahí no hay dolor, entonces Kennedy negativo. Si hubiera el dolor, es hay un signo de un pinzamiento. ¿Ya? Entonces, Kennedy positivo. Entonces, tiene que haber algo ahí que está pinzando. ¿Ya? No se puede escapular. ¿Ya? Entonces aquí, este de acá es para el pinzamiento. Acá, maniobra de Jergensen. Aquí generalmente hay un dolor en la corredera bicipital. Le decimos al paciente que, a ver, todos peguen el codo el brazo, péguenlo el codo hacia el codo. Ya, ¿qué es lo que tienen que hacer ahí? Tienen que supinar. Lo que está aquí, tienen que supinar. En el momento en que supinan, dice, el dolor va a empezar a discurrirse a nivel del bicipital. Y ahí hay una patología a nivel de la corredera bicipital. Están acá, y en el momento que supinan, ahí empieza a tener un dolor a nivel de la corredera bicipital. Cuando hay este dolor, cuando están aquí y supinan, ahí empieza a tener la molestia, porque empieza a extenderse el tendón largo del bíceps que pasa por la corredera bicipital y ahí hay un dolor. Ya. Esta, la maniobra de Kerr. Entonces, le decimos al paciente que haga, ¿qué movimiento es este? Rotación interna. Una rotación interna, ¿no? Le decimos al paciente que haga una rotación interna y trate de despegar la mano de la espalda. Y yo le hago una contrarresistencia. Tú. Entonces, este de acá, el de Gerber, yo le digo al paciente, hace una rotación interna. Una rotación interna aquí, ¿no es cierto? Entonces le decimos despega, aparte, ¿no? Entonces yo hago una contrarresistencia, despega. Entonces aquí, si no hay dolor, negativo. Si hay dolor, es positivo. ¿Ya? Despégalo, te lo despegan. Yo le coloco acá y una contrarresistencia para ver si es que desencadena o no hay dolor. Entonces, si hay alguna molestia o limitación y se queda ahí, hay una lesión donde en el suelo escapular. ¿Ya? El otro, el signo de Napoleón. Napoleón es así. Coloquen su mano en la barriga. Colóquenla. Pero acá, ¿cómo tiene que colocarla? Hay algunas que lo colocan así con flexión de muñeca. Tiene que haber una extensión, ¿ven? Acá.
Tiene que estar así, una rotación y ven arriba, ven el pito de arriba, la palma de la mano, la muñeca está en extensión. Si el paciente tiene que hacer, le decimos que aquí comprima su abdomen, compriman el abdomen. Si pueden hacer esto sin hacer la flexión de muñeca, es negativo. Si logran hacer esto, es negativo. Si para presionar el abdomen a nivel del ombligo tienen que hacer esto, doblar su muñeca para poder compensar, entonces es positivo. ¿Ya? Napoleón, positivo. ¿Y qué evalúa aquí? Subescapular. El subescapular también. Ven ahí la diferencia, ¿no? Para presionar el abdomen, ¿qué hace? Compensa y hace una flexión de muñeca y pega, ¿cierto? Hace eso. Este es positivo. Tiene que estar en muñeca en extensión para poder presionar. El otro, el síndrome de Patel, igual. ¿Qué hacemos al paciente? Que haga una flexión de codo 90 grados, igual. Le hacemos que el paciente haga una rotación externa. Yo lo que hago, una contrarresistencia. Y en el momento de hacer una contrarresistencia, el paciente ahí es donde generalmente desencadena el dolor o hay una limitación. Y ese es Patel positivo. El signo de Popeye. ¿Han visto Popeye? ¿Cómo hace así? ¿No es cierto? Hagan así. El momento, hagan así como el Popeye. Y el momento que hacen así, esta es la zona muscular, ¿no es cierto? Todos tienen acá. Pero este de acá se ve uno como una pequeña bolita. Ven ahí en bíceps, ¿no? Ven una pequeña bolita, una pequeña simulación. Cuando hacen esta flexión con el codo, cuando hacen el codo en flexión y van a supinar, ahí se ve como el vientre se va a desplazar y va a formar como una pelota. Esto se ve en la forma aguda como un hematoma. Cuando realizan esta actividad y por ejemplo hay un desgarro, se ve como un hematoma. Es el signo de Popeye. La maniobra de Spitz. Igual, le decimos al paciente que haga una flexión, ¿no? Que haga una flexión de hombro con una rotación externa. Entonces al paciente le hacemos una contrarresistencia. Si es positivo, es maniobra de Spitz positivo. Ya, aquí está el cuadrito, por ejemplo. Para evaluar el supraespinoso, todas las fuerzas tienen que ser isométricas para poder evaluar, ¿ya? Entonces, la maniobra de Joe es para evaluar qué lesión del supraespinoso, ya sea una tendinosis, un desgarro, eso ya, pero tenemos que ubicar qué tendón es, qué músculo es, qué estructura está alterada acá. Entonces, para Joe es supraespinoso. Infraespinoso, maniobra de Patel. Para su escapular, Gerber y Napoleón. Y para el tendón, la lesión del bicipital, tendón largo del bíceps, maniobra de Jefferson, Spitz y el Popeye. Si es por ejemplo Popeye, ya. Luego que hemos evaluado, sale positivo, ¿qué le pedimos? Eso va en orden, ya. Acá vamos a pedir en alguno de ellos una placa radiográfica. No. Salvo que sea un policontuso, ¿no es cierto? Un policontuso, después un accidente de tránsito, pero aquí no van a llegar, eso no van a llegar ya luego de haber estudiado. Pero si nos llegan a consulta por algún dolor en hombro de larga data, entonces lo primero que solicitamos después de la evaluación clínica es una ecografía, va así en jerarquía, ¿no? Después de la ecografía, una resonancia magnética. Ahora, en hombro, ¿qué agente físico le podrían dar para la patología de hombro? Ultrasonido. Hidroterapia, ya. ¿Cuál de las hidroterapias? ¿Qué tal? ¿Ah? La otra, la Hamilton. ¿Cuál? No puede ser. ¿Cuál? ¿Cuál es el tanque grande? Harvard, ¿no es cierto? El tanque de Harvard. ¿Whirlpool lo vamos a meter? El Whirlpool no lo van a meter. Puede ser Harvard. Y más si hay dos patologías concomitantes, como por ejemplo hombro y espalda. ¿Qué va ahí? Harvard. Si solo es hombro, puede ser, ahí puede ser sí localizado las compresas calientes o no. Sí, ¿no es cierto? Si es una patología aguda, ¿qué le van a colocar? ¿Caliente o frío? Crioterapia. Frío, ¿no es cierto?
Si es una patología de 6 meses para adelante, Calor. caliente, ¿no? Ahora, ¿qué le colocan? Luego ya le colocaron sus compresas calientes. ¿Qué más? Es una lesión, es una tendinosis del supraespinoso. ¿Qué le colocan? Compresas calientes, ¿qué más? Ultrasonido. Láser también, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa también puede ir? Ultrasonido. Ultrasonido también, ¿no es cierto? Sí, puede calor, un analgésico y un calor profundo, ¿no? Láser. Entonces puede ir compresas calientes o frías, dependiendo de la evolución del paciente, si es algo agudo o crónico, ultrasonido y láser, ¿no es cierto? ¿De qué va acompañado? ¿De qué va acompañado? Ya lo indicaron ya. ¿Cómo? Compresa caliente o fría, láser, ultrasonido, ¿qué más? Ejercicios. O masaje. Propiocepción. Y los masajes relajantes. Dependiendo. Si es un desgarro, le van a indicar masaje. No. Se puede desgarrar más, ¿no? O sea, que tenga Yo una quiero hacer zona eso que la doctora nos explicó, que le presionan el punto y suena. Es horrible. ¿Alguna No quiero pregunta hacerlo. hasta qué es hombro? Pero tiene que sonar. ¿Algo? ¿No? Ya, ahora Es pasamos un a otra clap. patología No que suena también tan es fuerte. común, Bueno, como que lo es sientes, pues, ¿no? las molestias a nivel lumbar. Ay, carajo. Entonces la lumbalgia generalmente es el dolor que se produce en la región inferior de la espalda, lumbar y sacra, ¿no? ¿Por qué? Porque estas son las que van a incurrir en la mayor limitación de acuerdo a cómo ejerce, por ejemplo, la carga, ¿no? Generalmente la es la foto de patología con mayor porcentaje que hay. Y pueden haber síntomas agudos o crónicos. Por ejemplo, el de agudo es el comienzo brusco. Hay una lumbalgia aguda, una lumbalgia mecánica aguda y lumbalgia crónica, ¿no? Más de 6 meses es una lumbalgia crónica, ¿no es cierto? Lumbalgia crónica mayor de 6 meses. Entonces, la diferencia del agudo y el crónico, el comienzo va a ser brusco, es algo agudo, ¿no? Y generalmente está relacionado con la actividad. Por ejemplo, cuando se les cae el jabón en la ducha, ¿cómo se agachan? Van a hacer la flexión, no, probablemente se les cae y se agachan a recoger. Ahí pueden tener una lumbalgia aguda, por esa flexión, ¿no? Por esa flexión de columna que ha sido inesperada. Otro, empeora con los movimientos, mejora un poco con el reposo, existe sí limitación en los movimientos. Y el episodio puede ser unilateral. En los crónicos el dolor es constante, progresivo, alternante, empeora por las noches y con el reposo. En la mañana hay una rigidez, va a haber limitaciones en los movimientos y ahí va a haber, en los casos ya crónicos va a haber una atrofia muscular. Ahora, ¿qué actividades laborales van a producir esta lumbalgia? Generalmente se dan los pacientes que hacen movimientos repetitivos, como por ejemplo ahí la carga, ¿no es cierto? Como veíamos, hay algunos pacientes que aún no están educados en su puesto laboral y ¿qué hacen para cargar un paquete? ¿Qué movimientos están haciendo? De la columna, ¿qué movimiento es ese? Flexión. Flexión, ¿no es cierto? Flexión de columna más de 30 grados. Ustedes para cepillarse los dientes se agachan también un poco, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuántos grados se agacharán? 30. 20 a 30 grados, ¿no es cierto? Para en el lavadero, poderse lavar, cepillarse los dientes. Pero ellos se van a agachar más del 30%, más de 10 grados, más de 10, 20 grados. Entonces, eso es lo que hace esta patología. Otro, por ejemplo, la realización de los movimientos forzados con el tronco inclinado y en rotación. ¿Han visto los que están así? Los que están sentados, las cajeras, ¿no? Que están así, cogiendo de aquí, colocando por acá, colocando por acá. Ellas también ocasionan estas patologías. Movimientos repetitivos o movimientos forzados con el tronco inclinado y rotación. Posturas mantenidas de largo tiempo. Eso es lo que les comenté, ¿no? Los que tienen que hacer guardias parados o guardias mucho tiempo sentados. Entonces, ese trabajo no debe ser continuo. Lo que debe hacer es sentarse, pararse, caminar un poco, desplazarse y luego nuevamente sentarse. O si va a estar parado, pararse, desplazarse y luego sentarse. Pero mucho tiempo, más de 4 a 6 horas en una misma postura, no. El otro es posición a las vibraciones, como ya hemos dicho ya, ¿no? La mecánica, cuando van a cortar el césped, cuando van a taladrar, están expuestos
a todas esas vibraciones. Entonces, como ya mencionamos, uno, si es en columna lumbar, si viene por una dolencia a nivel lumbar, ¿qué le pedimos? Ayuda diagnóstica. Una radiografía, ¿no es cierto? Una radiografía simple, dorso lumbar, de donde empieza el dolor. ¿Me van a pedir ecografía aquí? No.